Ahí sí. Bueno, como les comentaba, la crisis del siglo III va a partir del año 245, donde todas las fronteras del imperio se van a desmoronar, literalmente. Eh, el hecho concreto va a ser el surgimiento o el resurgimiento del imperio persa sánida a partir del 224, eh, el cual va a tener tres campañas contra la parte oriental de Roma. Las primeras no van a ser tan exitosas como la última, donde va a vencer al emperador Valente, que era lo que el profesor les comentaba en la clase anteriormente. Estas incursiones en el fondo van a generar una conformación de imperios locales, que va a ser el de Póstumo en las Galias y de Zenobia en Palmira. Eh, la costa mediterránea se va a mantener como esperando los tiempos mejores. La mayoría de estas ciudades griegas que van a tener larga data de mantener una estructura urbana, eh, se van a mantener en el fondo esperando a un nuevo poder que venga a homogenizar, porque lo que hablábamos en la primera ayudantía sobre Dion Casio, que el mundo griego se acostumbró a esta necesidad de tener un gobernante que en el fondo gobernara por ellos. Pero el factor que va a ser clave en esta crisis del mundo tercero va a ser que nos va a develar la debilidad de la romanización en las provincias fronterizas. Generalmente cuando nosotros hablamos de la expansión del mundo romano, recordamos esta estrategia cultural que tiene, de casi coloniaje cultural, que es ir generando estas ciudades, de ir dando la ciudadanía, de ir integrando a los dioses locales dentro del panteón romano, y aparece este concepto de la romanización, que básicamente es en el fondo acostumbrar a las distintas poblaciones a un modo romano de vida. La crisis del siglo III va a develar cómo esa romanización nunca va a ser completa. Lo que partía diciéndoles, comentándoles al principio, no va a haber esta idea como de una, siempre se habla de que el mundo romano era muy homogéneo, en realidad no era tan así, era superficialmente homogéneo. Nos encontráramos con ciudades en Iberia, con estatuas de Augusto y templos a Júpiter, no quiere decir que todo el mundo estuviera como a los pies o participar activamente y creyera de corazón en la mantención del imperio. Aquí tenemos un mapa, un poco como de que nos Ok, muestra cuál va a ser el resquebrajamiento de este mundo. Acá en la parte más oriental va a ser el imperio de Palmira, que si se fijan va a tomar Egipto y la parte más oriental de Anatolia. Esto va a ser bastante grave porque como ustedes ya se los he comentado antes, Egipto va a ser el granero de la parte occidental de Roma. Acá en las Galias y en parte de Bretaña se va a formar el imperio galo de Póstumo y nos vamos a encontrar con una serie de incursiones a partir del norte. De hecho, también van a haber grupos un poco como antecedentes del mundo vikingo que van a partir desde el estuario del Rin, acá, y que van a acosar todo el Mar Negro, el Mar Egeo, y van a llegar hasta Iberia y Gran Bretaña. Como les comentaba, las principales campañas de Sapor primero en Persia van a ser las del 252, 257 y 260. En la del 260 es cuando cae el emperador Valente y Sapor toma Antioquía, esa ciudad que habíamos visto originalmente, que era como la puerta oriente o una de las más ricas del imperio oriental. En el 248 se va a generar la Confederación Gótica acá. Va a caer el emperador Decio ante los godos en Dodrubia, acá como en el norte de Grecia. Y bueno, en el 260 cae Valeriano. Van a ver las racias, que van a ser en el fondo estas incursiones por todo el Egeo, y van a aparecer estos imperios locales. Este va a ser un antecedente bien interesante porque ya a partir del 410 Bretaña y 480 las Galias se van a abandonar. El imperio las va a dejar de lado, no va a intentar recuperarlas ni nada. Si queremos ver un flujo para comprender la crisis del siglo III con más detalle, básicamente se puede entender esta caída y resquebrajamiento tan grande del mundo romano, porque las tres campañas de Sapor primero van a hacer mucha mella en el imperio. Hay que acordarse de la importancia de Oriente como zona comercial, entonces evidentemente los emperadores se van a preocupar mucho más de, como lo puse acá, del Éufrates que del Rin. Entonces, que de hecho ese va a ser un problema transversal en el mundo romano.
que se van a desplazar tropas. Entonces las tropas que protegían las fronteras del Rin y de las Galias se van a desplazar para ir a apoyar la campaña de Valeriano en Persia, y van a dejar desprotegido lo que va a ser el mundo de la frontera septentrional. Y eso va a hacer mucho más fácil la entrada de incursiones de estas poblaciones étnicas. Y por cierto, ya el imperio va a entrar como en una crisis bastante generalizada con la caída de Valeriano, que por cierto no fue el primer emperador romano que cayó. Creo que cayó otro anteriormente, que el nombre empezaba con G, no recuerdo el nombre específicamente, ahí se los puedo buscar después, pero él era un usurpador. Valeriano era como el emperador oficial del imperio que cae ante Sapor primero, y eso desde una perspectiva cultural va a ser súper complejo para el mundo romano. Nunca antes le había pasado eso. Anteriormente creo que había habido un problema con unas legiones que habían desaparecido en las Galias, pero nunca al nivel de haber un ejército completo caído ante un bárbaro técnicamente y que un emperador haya muerto ahí. Y, Hola, sí, perdón. sí, ¿Se escucha? ¿Las incursiones de Sapor primero contra Roma, qué año empezaron? el 252. Fueron 3 campañas, Ah, ya, dale, gracias. de 252, 257 y 260. En la de 252, él solamente entra y hace como una especie de pillaje en el Asia Menor, en esta parte de acá. En la del 257 también, en cierto modo, pero en la del 260 él ya conquista literalmente toda la zona que está acá, donde después va a estar el Imperio de Palmira. Y ahí es donde él toma Antioquía y todas estas ciudades y él realmente las arrasa. O sea, no queda nada. De hecho, esa era una de en la primera ayudantía les comentaba que era difícil encontrar construcciones de Antioquía porque no quedaban literalmente. Y bueno, aquí hay una de las razones. Javier, Gracias. Sí, sí. oye, en la película, en una parte se ve que está el protagonista, como al final de la película, Ujú. y que como cerca de la playa, un grupo de gente abandona su casa. Esa escena tiene que ver con esto que estábamos hablando del abandono de ciudades, y como al Sí, final no. dejarlo todo, como algo... Sí, mira, creo que la actitud es como, claro, se representa un poco de esta actitud del romano que, claro, deja estas ciudades, pero eso obedece a otro elemento que igual es interesante, como para darse cuenta que el mundo romano no era tan homogéneo y permanente como se creía, y es que generalmente cuando hay un cambio en el poder de los emperadores, siempre los emperadores van a tener como su corte y su comidilla que va a estar con ellos y los va a apoyar y todo. Y cuando hay un cambio político, siempre eso muere el emperador y caen con él todos los que estaban en su conjunto. Y la película hace referencia un poco más bien a eso, que este grupo de romanos que dice, en un momento ellos lo dicen, en cualquier momento van a llegar los enviados del emperador. Y antes de que los maten y requisen sus bienes, que de hecho esa era otra de las formas de obtener recursos por parte de los emperadores, requisar los bienes de los senadores y de las personas que no, que se les acusaba de traición. Y ellos se suicidan en esa parte. Pero sí creo que sí sirve como un ejemplo como para darnos cuenta de lo inestable que podía ser el mundo romano en ocasiones. No sé si te queda un poco más claro. Sí, sí, me queda mucho más claro, en verdad. Gracias. Sí, de nada. ¿Qué nos vamos a encontrar acá en las fronteras? Con un abandono progresivo de las ciudades y de las villas. Por eso te decía que se relaciona un poco. Todas las fronteras del imperio, donde habían proliferado muchas villas y palacios, van a ser abandonadas. Durante este periodo se van a proclamar cerca de 25 emperadores en 47 años, para que se vayan haciendo una idea de lo catastrófico de esto. Y la costa, como habíamos hablado en la primera ayudantía, siempre este espacio más protegido del Imperio Romano, va a mantener una vida civil. En algunos lugares como Sicilia, Córcega, Cerdeña no van a tener idea de la crisis del siglo III. En el fondo, con esta ductilidad que van a tener también estas ciudades. Em, un elemento interesante de esto es que con esta caída del mundo romano vamos a empezar a observar el resurgimiento de expresiones culturales que antes estaban un poco opacadas. Lo que había dicho el profe, los mapuches siempre han sido parte activa del mundo cultural de nuestro país o de esta zona del sur de América, pero claro, se veían opacadas o simplemente omitidas por otras fuerzas más hegemónicas. Y en el mundo romano también va a pasar algo similar.
Eh, Vamos a observar en el mundo egipcio el surgimiento del arte copto, y acá tenemos dos ejemplos, que va a ser el futuro marco a través del cual se van a crear los iconos religiosos. De hecho, la idea de los ojos grandes, de esta mirada profunda, va a ser sacada de acá. Bueno, cada uno de estos imperios locales va a generar su propia administración. Ahí tenemos una moneda de Póstumo y una moneda de la reina Zenobia. Y acá está Sapor primero, y ese que está ahí arrodillado es Valente. También va a haber un resurgimiento del arte persa en esta zona más de Mesopotamia, del Asia Menor. Y vamos a también encontrar un resurgimiento del Atene en las Galias, que va a ser el antecedente de la cultura del mundo celta también. Por eso les puse ahí el libro de Kells. Y bueno, el mundo, como les comentaba, de las ciudades va a entrar en esta especie de permanencia, de espera en torno de un gobernante. Yo creo que lo que más va a ser representativo de esa época en términos artísticos van a ser unos tipos de escultura que se les va a hacer el cuerpo con la toga y todo eso. Y en la cabeza van a tener una especie de zapata, una pátina, para intercambiar cabezas. Entonces, a medida que iba cambiando el gobernante, estas ciudades simplemente mandaban esculpir una nueva cabeza y se la ponían a la de esta. Entonces, me parece que es un buen ejemplo de esta especie de, de inestabilidad política, pero que va a ser muy, muy dúctil para el resto de las ciudades. Y bueno, acá les puse un poema de Constantino Cavafis que se llama Esperando a los bárbaros, que muestra un poco ese ambiente de esa época, como que estas ciudades están constantemente esperando un gobernador y ellos están dispuestas a entregarle el poder simplemente con tal de que se organicen y mantengan la paz. Y el último verso es bastante revelador, dice, ¿y ahora qué será de nosotros y los bárbaros? Los hombres esos eran una cierta solución. Esa quizá era un poco la mirada de estas ciudades griegas, que quizá en el aspecto político va a haber, uno podría hablar hasta de un cierto punto de un grado de decadencia. Eh, pero esto va a ser solo una crisis política, la verdad es que no. ¿Qué nos va a dejar la crisis del siglo III? Primero que todo, un cambio en la política del imperio. Lo denominé aquí de la toga a la armadura. O sea, el costo de la nueva estabilidad política va a ser el tránsito de una política del gobierno civil al militar. Ahora el Estado no va a ser Roma, va a ser el emperador, por una razón bastante obvia. Van a ser solamente los emperadores guerreros los que van a darle nueva estabilidad al imperio. Y eso también lo vamos a notar en el mundo de las artes y la cultura material. De ahora en adelante, la mayoría de los emperadores ya no va a estar representado por la toga, como Augusto, como Julio César, sino que van a aparecer casi siempre representados con la armadura, como el marfil de Heraclio, que es más bien tardío, pero sí es un buen ejemplo de cómo va a ser la representación imperial de ahora en adelante. Siempre con armadura, siempre como un guerrero, en esta idea de demostrar poder, de demostrar firmeza. Esto progresivamente va a significar la exclusión de la aristocracia senatorial hacia el año 260. Los senadores ya no van a participar activamente del gobierno. Van a ser soldados profesionales de rango inferior los que se van a hacer cargo del gobierno de ahora en adelante. Eh, en ese sentido va a haber un elemento clave para el resurgimiento romano que va a ser la remodelación del ejército. La división de la legión se va a dividir en grupos mucho más pequeños de soldados que van a buscar una mayor capacidad defensiva y flexibilidad ante las racias, estas invasiones, y el surgimiento de un nuevo destacamento fronterizo. Va a aparecer los comitatus, que va a ser la caballería pesada, y va a haber un doble número de soldados y de costos. En general, las unidades van a crecer a 600.000 hombres. O sea, eso es casi como el doble de lo que naturalmente era el mundo romano. Y evidentemente este incremento del ejército va a precisar una mayor cantidad de recursos y también un refuerzo de la burocracia, porque el ejército no funciona solo. Hay todo un universo funcionando con los abastecimientos de víveres, la construcción de los castros, después este mundo burocrático que va contando los años de servicio, las pagas. No sé si ustedes sabían, pero si a los soldados se les entrega cada cierto tiempo una cantidad
el imperio llega un momento en el que les pagan el uniforme, se les entrega una cantidad de alimento, también se les entrega una casa y un terreno donde ellos después se pueden radicar cuando terminan sus servicios militares, y todo eso había que tenerlo reglamentado. Y así iba a ir surgiendo un fortalecimiento de la burocracia y mayores impuestos. Con Diocleciano podemos decir que surge este ingreso, este aumento de los impuestos, que en el fondo van a moldear y a reestructurar la sociedad romana. En general, el mundo de los senadores va a tener una hostilidad a esta reforma militar, pero nos vamos a encontrar con que el César Galeno va a vencer a los bárbaros en la actual Yugoslavia y en Italia del 250 al 268. Claudio II va a pacificar la frontera del Danubio a partir del 269. Aureliano va a vencer a Zenobia en el 263, y Galerio va a finalmente darle como el jaque mate a los persas en el 269. Entonces nos vamos a encontrar que este nuevo modelo de ejército efectivamente es positivo, cumple su objetivo, y en ese sentido los senadores van a tener que agachar la cabeza nomás y entregar el gobierno a estos nuevos soldados. La mayor prueba de eso es que, por ejemplo, Diocleciano era hijo de un liberto, de un ex esclavo de Dalmacia. Galerio era un campesino de los Carpatos, y Constancio Cloro, el papá de Constantino, era un caballero de Nis, de una ciudad cerca del norte de Grecia. Eran como una especie de mariscales de campo napoleónicos. El Imperio Romano en este sentido se empieza a organizar en función de la meritocracia, va a ser como el elemento clave, y bueno, los emperadores se van a ir rodeando de servidores similares a ellos, lo que va a incrementar muchísimo la movilidad social. La figura clave a este respecto va a ser Constantino, quien literalmente va a generar una aristocracia de servicio. Y Constantino también va a generar, y aquí nosotros nos podemos ir a dar cuenta de algunos de los ejemplos de cómo la reestructuración a partir de esta crisis va a ir transformando el imperio, porque él va a generar una moneda específica para el pago de los funcionarios, que va a ser el solidus, que va a ser la misma moneda que va a mantener después el imperio bizantino. Va a generar un mercado de víveres mucho más activo, y va a haber una aristocracia de estos hombres nuevos que, por ser personas de estratos sociales más bajos, pero no por eso intelectualmente menos complejos, pero sí que van a estar separados un poco de estas ligaduras de clase, con lo que habíamos hablado de la koiné del mundo griego, que es más asociado al mundo de la élite, y que van a poder más fácilmente integrarse al cristianismo. Y bueno, también encontramos una época en la que el latín vulgar se populariza. Ya no se va a hablar tanto este latín refinado y elegante del mundo del Senado, sino que va a pasar a una lengua más dúctil. También nos habla de los cambios sociales de esa época. Ahora bien, estos cambios sociales siempre van a estar asociados a los grupos de sectores medios y altos. El mundo más humilde de la sociedad romana va a mantener en ese sentido trato más desprotegido. ¿Hasta el momento hay dudas, consultas sobre este proceso? ¿No? ¿Estamos todos claros? ¿Fueron los grupos ¿Sí? militares quienes incorporaron el cristianismo entonces? Mira, me quedo menos de un minuto. voy a abrir de nuevo la sesión y ahí te respondo. Pero fue un factor importante, pero no fue el decisivo. Ya. Cierro y abro de nuevo el tiro, ¿ya? Porque me quedan los 40 minutos.